Vamos a ver ahora la teoría de funciones integrables. Vamos a ver primero una pequeña introducción. Bien, hasta ahora, dada una función, hemos aprendido a obtener su derivada, tanto de las funciones de una variable como de varias variables. Sin embargo, el cálculo integral es el proceso que consiste en la determinación de una función conocida su derivada. Definición. Dada una función de contenido en R, real de variable real, decimos que una función f mayúscula es una primitiva de f minúscula si se verifica que f' de x mayúscula es igual a f minúscula de x para todo x de d. Evidentemente hay una observación que surge y es que no existe una única función primitiva de f minúscula, puesto que si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, la función f mayúscula más una c más una constante, un número real, también es primitiva de f, para cualquier constante c de r. Evidentemente, porque claro, si tenemos que f mayúscula prima de x es igual a f de x, pues si se le suma a esta f una constante, como al derivar una constante es 0, pues también tendríamos que f mayúscula más una constante también sería una primitiva de f minúscula de x. Bien, al conjunto de todas las primitivas de una función f minúscula se le llama integral indefinida de f minúscula y se representa de la siguiente manera. Integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x más la constante de integración. Si, evidentemente, esta f mayúscula prima de x es igual a f de x. Aquí la f minúscula de x sería la función integrando, esta sería la variable de integración, diferencial x, este es el símbolo de la integral, el que tenemos aquí, y luego esto sería la constante de integración. Por ejemplo, algunos ejemplos, la integral de 2x diferencial de x, pues es, por ejemplo, x cuadrado más una constante, porque si derivamos esta función más un número real, pues la derivada es 2x y más la derivada de una constante que es 0. Por ejemplo, x cuadrado más 7, pues su derivada es 2x. X cuadrado más 152, pues su derivada es 2x. O, por ejemplo, la integral de elevado a x es la propia elevado a x más una constante, más un número real. O la integral de 5x a la cuarta sería x a la quinta, porque la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, y más la constante. Y luego la integral de 1 partido por x, la función cuya derivada es 1 partido por x es el neperiano de x, y como el neperiano de x solo tiene dominio x mayor que 0, mientras que esto tiene x mayor que 0 y x menor que 0, para x igual a 0 no, pues para temas de dominio se pone el neperiano del valor absoluto. Y evidentemente, como siempre, se le suma una constante. Algunas primitivas o integrales inmediatas, por ejemplo, la integral de 1 diferencial de x es x más una constante, porque la derivada de x es 1. La integral de una potencia, x elevado a n, es, salvo n igual a menos 1, que va a ser esta, es x elevado a n más 1, sumarle 1 al exponente partido ese exponente, más la constante de integración. Luego la integral de 1 partido por x es el neperiano del valor absoluto de x más la constante. La integral de elevado a x diferencial de x es la propia elevado a x más c. Y luego la integral de una suma es la suma de las integrales, porque la derivada de una suma es la suma de la derivada, y la integral de una constante de un número real por una función es la constante por la integral de la función. Esto ya lo veremos ahora más adelante, ¿no? Cuando se tienen funciones, ¿no? Vamos a ver ahora el concepto de integral de Riemann, la integral definida en regla de Barrow a partir del cálculo de áreas. Mirad, vamos a ver cómo se calcula el área bajo una curva. Bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se podríamos calcular el área S que queda por debajo de la gráfica de una función f por encima del eje de abscisa y en un intervalo AB, desde un punto A hasta otro punto B, evidentemente del dominio de la función, suponiendo que f de x es positiva, continua y acotada en el intervalo AB? Pues bien, vamos a suponer que tenemos los dos ejes, tenemos un intervalo AB y tenemos la gráfica de una función igual a f de x. Y lo que queremos es calcular lo que sería este área S, es decir, el área comprendida entre la gráfica de la función en un intervalo AB y con el eje de abscisas para una función positiva y acotada y continua, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula este área? Pues bien, fijaros una cosa. Ese área nos lo va a dar lo que se va a llamar la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Pero vamos a ver cómo surgió este concepto. Mirad, vamos a definir el concepto de integral inferior a partir de este área, ¿no? A partir de este área de la gráfica de la función.
de la gráfica de la función. Realizamos una partición en el intervalo AB, es decir, consideramos sus intervalos del intervalo AB y calculamos el área de cada uno de los rectángulos que quedan por debajo de la gráfica F. Bien, vamos a ver la partición de AB. Cogemos, por ejemplo, un punto en el intervalo AB y otro punto. Normalmente se suelen coger puntos equidistantes en el intervalo AB. Imaginaros que tenemos, por ejemplo, el intervalo 1, 4 y podemos tomar dos puntos, pues uno puede ser el 2 y el otro el 3. Si, por ejemplo, ponemos saltos de 0,5, pues entre el 1 y 4 sería 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. Esa sería una partición del intervalo 1, 4. Y ahora vamos a calcular las áreas que están por debajo de la gráfica, de los rectángulos que quedan por la gráfica. Es decir, es como si cogiéramos aquí una barra, un segmento, y tirásemos hacia arriba hasta que por primera vez toca la gráfica de la función. Y calculamos el área de este rectángulo, que la llamamos S1. De la misma forma, cogemos como un listón de madera, imaginaros, lo subimos desde aquí hasta que toca por primera vez, de esta longitud, por primera vez a la gráfica de la función. Y tenemos el área de este rectángulo, S2. E igual le haríamos con este rectángulo, S3. ¿De acuerdo? Bien, al sumar el área de estos rectángulos, obtenemos un área que se acerca a la buscada, pero es más pequeña. A este área se le va a llamar suma inferior y se denota por L de PF. Bien, pues L de PF, que es la suma inferior de la función f en la partición P, el L es de lower, va a ser la suma de las áreas de estos tres rectángulos. Recordad que las áreas de un rectángulo es base por altura, sería esta longitud por esta altura. En el caso de que hemos dicho el intervalo 1, 2, 3 y 4, la base sería 1. O si, por ejemplo, tomamos la partición 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4, pues la base de cada rectángulo sería la longitud 0,5. Y luego la altura dependería del trozo de gráfica. Pues la suma de estas tres, de las áreas de estos tres rectángulos sería una suma inferior, que evidentemente sería menor o igual que el área buscada, porque aquí estamos dejando huecos de área que no estamos contando. ¿De acuerdo? Evidentemente, si hacemos una partición más fina, P', es decir, consideramos más puntos entre A y B, por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3 y 4, la partición 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 es todavía más fina que la anterior. Incluso si tomamos saltos de 0,25, 1, 1,25, 1,5, 1,75, así sucesivamente, todavía más fina que la anterior. Fijaros, aquí tenemos este área, pero si aquí tomamos dos intervalos, por ejemplo, lo dividimos entre dos, aunque no sea equidistribuido todos los intervalos, pero fijaros que lo que hacemos es tomar un trozo más de área y aproximarnos mejor al área buscada, porque lo que estamos haciendo es como dejando los huecos cada vez son menores. Fijaros, en este caso la suma inferior de la función f en la partición P es menor o igual que la suma inferior de la función f en la partición P', porque la P' es una partición que se considera más fina que la P, es decir, tiene más puntos. Pero todavía no llegamos a lo que sería al área S que buscamos, porque todavía están estos huequecitos, estos huecos, que no se están contando como área. Fijaros, si tomamos una partición mucho más fina, fijaros, al sumar el área de todos estos rectángulos, cada vez ese área, esa suma, se aproxima cada vez más al área buscada, porque cada vez los huecos, el trozo de hueco de área que estamos dejando fuera, cada vez son más pequeñitos. Bien, pues de esta forma se define el concepto de integral inferior de f en el intervalo AB de la siguiente forma. Se va a representar de esta manera, con una barra aquí abajo de integral inferior, y va a ser como el supremo, el mayor de todas las sumas inferiores de la función f en la partición P. ¿De acuerdo? En P. Intuitivamente hablando, la integral inferior es la mayor de las sumas inferiores de todas las particiones P que se pueden tomar en el intervalo P. Vamos a ver ahora el concepto de integral superior. Realizamos ahora una partición en el intervalo AB y calculamos el área de cada uno de los rectángulos que quedan por encima de la gráfica F. Por ejemplo, volvemos a tomar la partición que teníamos al principio y lo que hacemos ahora, en vez de quedarnos cortos al sumar las áreas, nos pasamos. Y sería como coger y pensar, por ejemplo, lo que os decía en un intervalo 1, 4, 1, 2, 3 y 4 la partición,
pues cogemos como un listón de madera y lo subimos hasta que toca en este trozo el último punto. Y calculamos el área de ese rectángulo. Luego lo hacemos para el otro intervalo, igual nos pasamos y por último para el otro intervalo. ¿De acuerdo? Pues bien, al sumar el área de estos rectángulos obtenemos un área que se acerca a la buscada pero es mayor. La suma de S1 más S2 más S3, que se le llama suma superior, de la función f en la partición P, que se le llama U de Apple, PF, pues esta suma superior, que es la suma de las áreas de estos tres rectángulos, es mayor o igual que el área buscada porque aquí hay trozos que estamos sumando que no corresponden al área que buscamos. Evidentemente, si hacemos una partición más fina, es decir, P', una partición con más puntos entre A y B, obtendremos un área que se acerca más a la buscada. Aquí lo tenemos, S1, S2, y aquí le quitamos, consideramos otro punto y por tanto le estamos quitando un trozo de más que estábamos sumando. Y por tanto tenemos que ahora el área la suma superior que vamos a calcular, en este caso sería la suma de S1 más S2 más S3 más S4 y por tanto esta es más pequeña que la anterior y se acerca más al área buscada que le hemos llamado S. El concepto de integral superior ya se toma cada vez una partición más fina y lo que hacemos es al aproximar el área con la suma de estas áreas de los rectángulos, cada vez ese valor se aproxima más al área buscada. Y por tanto, de esta forma definimos lo que entendemos por integral superior de f en el intervalo AB de la siguiente forma. Va a ser integral entre a y b de f de x diferencial de x con una raya arriba y por tanto va a ser la integral superior como la más pequeña, la ínfima, de las sumas superiores de f en la partición P, variando evidentemente las particiones P. Intuitivamente hablando, la integral superior es la menor de las sumas superiores de todas las particiones P que se pueden tomar en intervalo AB. Pues bien, uniendo los conceptos de integral superior e inferior, se define la integral Riemann, que sería la definición. Dada una función f que está definida en A, B y R, al menos puede estar definida en más puntos de R, si existen y coinciden sus integrales inferior y superior en el intervalo A y B, lo cual se tiene si la función es acotada y por tanto si fuera continua ya es acotada en un intervalo cerrado, entonces se dice que f es integral de Riemann en el intervalo AB. Y a ese valor se le llama integral de Riemann de f en el intervalo AB o integral definida de f en AB, denotándola de la siguiente forma. Ya aquí se le quita la raya, puesto que estas dos integrales, la integral inferior y la integral superior coinciden, pues eso ya se le llama integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Al conjunto de todas las funciones integrales Riemann en el intervalo AB se le denota por R del intervalo AB. Evidentemente, observación, además, si la función f es positiva en AB, el valor de su integral representa el área que hay por debajo de la gráfica de la función f, por encima del eje de abscisa y desde A hasta B. Es decir, justamente el área buscada nos lo da esa integral entre A y B y f de x diferencial de x. Bueno, recordamos que hemos visto antes, dada f de A, B en R, decimos que una función es una primitiva de f en AB. Ahora vamos a lo que es unir los conceptos de integral indefinida con el concepto de integral definida que nos da, en ese caso, para funciones positivas, nos da el área. Entonces, recordamos que hemos visto previamente que dada una función del intervalo AB en R, decimos que una función f mayúscula de AB en R es una primitiva de f minúscula en AB si se verifica que f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x para todo x en el intervalo AB. Es decir, si la f mayúscula, su derivada, coincide con f minúscula, entonces decimos que la f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Pues bien, evidentemente si una función tiene una primitiva, esta no es única porque sumándole una constante a la f mayúscula obtenemos cualquier otra primitiva. ¿De acuerdo? Pues bien, un resultado muy importante es lo que se conoce como regla de Barro, que es para el cálculo de integrales definidas, puesto que nosotros hemos visto el concepto de integral definida a partir de área, pero en la práctica eso no se hace así, no se calcula las integrales definidas por área, sino que se hace mediante el cálculo de una primitiva y a partir de ahí se aplica la regla de Barro. Vamos a verla. Si f de a, b en R es una función continua integrable en el intervalo AB y f mayúscula es una primitiva de f minúscula en AB, entonces la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x
es igual a f mayúscula de b menos f de a. Es decir, no solo la función va a ser integrable Riemann, sino que además, teniendo una primitiva, pues la integral definida va a ser esa primitiva evaluada en el extremo superior menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior. Es decir, para el cálculo de áreas se utilizan las primitivas, evaluando los extremos del intervalo AB. Propiedades de la integral de Riemann, pues bueno, que si tenemos dos funciones integrales Riemann, la suma también lo es, y además la integral de f1 de x más f2 de x en un intervalo AB, pues es igual a la suma de los integrales en dicho intervalo, o que si f es integrable Riemann en AB y alfa perteneciente a R, un número real, pues entonces la función alfa por f es integrable Riemann en AB y su integral sería, en el intervalo AB, pues sería la constante se puede sacar fuera de la integral definida. Evidentemente, si tenemos la integral definida entre a y a, el mismo punto, f de x diferencial de x, estaríamos calculando el área en un intervalo que no tiene longitud y por tanto eso vale 0. Y luego, si f es integrable Riemann en AB y C es un punto del intervalo abierto AB, entonces f es integrable Riemann en AC y f integrable Riemann en CB. Y además, esto es más importante y es que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral de c y b de f de x diferencial de x. Es decir, si tenemos que calcular un área en un intervalo, podemos calcular hasta un punto entre medias. Es como sería como barrer, la integral lo que hace es como barrer el área y calcularla, y luego desde ese punto partir hasta el extremo b y sumar estas dos áreas y por tanto nos da el área buscada. Y luego, si f es continua en AB, f es integrable Riemann en AB, que es importante. En resumen, para el cálculo de primitivas o integrales indefinidas, en este caso no tiene límite de integración y consiste en hallar el conjunto de funciones cuya derivada es la función a integrar, es decir, calcular todas las primitivas de f. En este caso es la integral de f minúscula de x diferencial de x, pues buscamos una función f mayúscula cuya derivada sea f minúscula y por tanto se le suma la constante y ya estaría el cálculo de primitivas o integral indefinida. Aquí tenemos lo que sería el integrando, la variable de integración y la constante de integración, que ya lo vimos. Y luego para el cálculo de integrales definida, posee el límite de integración, que serían los números que van a aparecer aquí, A y B. Primero se calcula una primitiva de la función a integrar y luego se aplica la regla de Barrow para obtener el valor de la integral. Es decir, primero se calcula una integral indefinida y luego se evalúa en f de b, extremo superior, menos f de a. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la determinación de primitivas y lo que es las integrales definidas. Por ejemplo, la integral de x elevado a n, diferencial de x, sería sumarle 1 al exponente, considera la potencia con 1 más, y dividir por ese exponente, más c, con n distinto menos 1, puesto que esto sería, si esto lo derivamos, su derivada es 1 partido n más 1 por la derivada de x elevado a n más 1, que es n más 1 multiplicando por x elevado a n más 1 menos 1, x elevado a n. Y luego se va el 1 partido n más 1 con el n más 1 y por tanto que x elevado a n. Aquí tenemos el ejemplo. La integral de x a la cuarta diferencial de x sería x elevado a 4 más 1, 5. X elevado a 5 partido 5 más c. Si cogéis esta función y la deriváis, y la derivamos, pues evidentemente nos sale x a la cuarta. Si tenemos que hacer una integral definida entre menos 1 y 2 de x a la cuarta, diferencial de x, pues sería, una vez que tenemos la primitiva, no hace falta, la constante para la definida se pierde porque en el extremo superior iría sumando y en el inferior iría restando, y evaluamos en el extremo superior, una vez que tenemos la primitiva, 2 elevado a 5 partido 5, menos en el extremo inferior, menos 1 elevado a 5 partido 5. Y por tanto sería 2 elevado a 5, 32 quintos, y esto es menos 1 quinto que va sumando con menos con menos más, 33 quintos. En este caso, como esta función x a la cuarta es positiva, es como una parábola, pero que en este caso las ramas se cierran muy rápidamente. Aquí no se ven tan cerradas, puesto que la escala es distinta, porque aquí es una unidad y aquí 2 y aquí hay 5, ¿de acuerdo? 10, 15. Pero al calcular la integral entre menos 1 y 2, estamos calculando este área y luego toda esta.
Y evidentemente, si esto fueran metros o kilómetros, pues esto que nos sale, que es 6,6, pues serían pues, metros cuadrados o kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, tenemos por tanto la integral de x elevado a n diferencial de x sería esa, ¿vale? También podemos tenerlo, por ejemplo, potencias que sean números racionales, por ejemplo, si tenemos la integral de raíz cuadrada de x cubo diferencial de x, pues eso se puede poner como x elevado a 3 medios y por tanto su integral sería la misma potencia sumándole 1 al exponente y dividiendo por el exponente. En este caso sería pues x elevado a 5 medios partido 5 medios más c. Que si queremos ponerlo otra vez de nuevo como la raíz, pues sería raíz cuadrada de x elevado a 5 y luego al dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. Incluso si se quiere sacar de x a la quinta, pues podemos ponerlo como x a la cuarta por x y se puede sacar un x al cuadrado. O, por ejemplo, la integral de 1 partido de x elevado a 5, pues esto se puede poner con una potencia con exponente negativo, la integral de x elevado a menos 5 diferencial de x, que sería x elevado a menos 5 más sumándole 1 al exponente partido ese exponente y por tanto más una constante. Y sería x elevado a menos 4 partido menos 4 más la constante. Por tanto sería, el menos lo podemos poner delante, 1 partido 4 por x a la cuarta más la constante. Bien, aquí tenemos algunas propiedades de las integrales. Por ejemplo, la integral de a por f de x diferencial de x es igual a por la integral de f de x diferencial de x. O la integral de 1 partido por x diferencial de x es igual a el neperiano, como ya dijimos, del valor absoluto de x más c. Luego la integral de una suma es la suma de las integrales. Y aquí, bueno, hemos puesto otra integral. Porque vamos a ver de un par de ejemplos donde aquí la integral de 1 partido 2x diferencial de x, pues sería, por ejemplo, el 1 medio se puede sacar fuera y nos queda por la integral de 1 partido por x diferencial de x, que sería el neperiano del valor absoluto de x más la constante. O si tenemos que hacer esta integral, la integral de 3 partido de x más 1 cuarto por elevado a x diferencial de x sería, fijaros, pues la integral de una suma es la suma de las integrales. Y luego el 3 se puede sacar fuera y nos queda por la integral de 1 partido de x diferencial de x. Y luego más 1 cuarto por la integral de elevado a x diferencial de x. Y por tanto esto quedaría 3 por el neperiano del valor absoluto de x más 1 cuarto por elevado a x más c. Por ejemplo, también tenemos integrales casi inmediatas o que, como veremos, puede ser como cambio de variable, como la integral de f de x elevado a n por f' de x diferencial de x. En este caso, la integral va a ser si tenemos la potencia de una función elevado a n y multiplicado por su derivada, pues en este caso la integral va a ser a esta función, a esa potencia se le suma 1 y se divide por el exponente, al estar multiplicando por la derivada, más la constante. Evidentemente, siempre y cuando el exponente sea distinto de menos 1. Por ejemplo, si tenemos 1 partido por x por el neperiano de x al cuadrado, diferencial de x, pues esto sería, pues fijaros, como 1 partido por x sería la derivada del neperiano de x, pues la integral sería esta potencia de esta función, sumarle 1 al exponente y dividir por el exponente. Y por tanto esto sería logaritmo neperiano de x elevado al cubo partido 3 más c. Si cogemos esta función y la derivamos, nos da exactamente esta que estamos integrando. ¿De acuerdo? Lo que hay aquí, lo que se llama el integrando de la función. O, por ejemplo, esta función, la integral de elevado a x por la raíz cúbica de 1 más elevado a x. Fijaros, aquí esta función la podemos poner como una potencia con exponente fraccional, ¿no? 1 más elevado a x elevado a 1/3. Y resulta que la derivada de la base, aunque sea una potencia con exponente fraccional, la derivada de la base es precisamente elevada a x. Por tanto, la integral de esta función sería esta potencia sumándole 1 al exponente, 1/3 más 1 es 4/3 y dividiendo por dicho exponente. Y por tanto quedaría eso como integral. Esto sería igual, aquí se podría ya sumar la constante, al dividir por 4/3 es lo mismo que multiplicar por 3/4 y sería esto la raíz cúbica de 1 más e elevado a x elevado a 4.
Bueno, si tenemos la integral de un cociente de dos funciones donde el numerador es la derivada del denominador, en ese caso la integral es el neperiano del valor absoluto del denominador. Repito, si tenemos la integral del cociente de dos funciones donde el numerador es la derivada del denominador, entonces la integral de esa función es el neperiano del valor absoluto del denominador, más la constante de integración. Por ejemplo, la integral de 2x partido 1 más x cuadrado diferencial de x, como 2x es la derivada del denominador, pues su integral sería el neperiano de el denominador en valor absoluto, neperiano de 1 más x cuadrado, más la constante de integración. O si tenemos la integral de e elevado a x partido 1 más e elevado a x, como el numerador e elevado a x la derivada del denominador, pues tenemos que esto es igual, aquí faltaría un igual, del neperiano del denominador, que es 1 más e elevado a x, más la constante de integración. Bien, si tenemos, por ejemplo, la integral de elevado a f de x por f' de x, diferencial de x, una exponencial y con un exponente, que es una función de x, y luego tenemos a la exponencial multiplicando por la derivada, tenemos la derivada del exponente. Entonces, en ese caso, su integral sería elevado a f de x más c. Fijaros, si tenemos, por ejemplo, la integral de menos 2 por elevado a menos 2x, pues como menos 2 es la derivada de menos 2x, pues tendríamos que esa sería la integral elevada a menos 2x, más la constante de integración. Si cogemos y derivamos elevado a menos 2x, pues eso sale menos 2 por elevado a menos 2x. Si no tuviéramos el menos 2, se puede multiplicar y dividir por el menos 2. Y dejamos el de dentro, el que nos hace falta, el que va multiplicando, y sacamos fuera el que no nos hace falta. Y por tanto, esta integral ya es elevada a menos 2x y por tanto queda multiplicado por menos 1/2. De la misma forma, por ejemplo, si tenemos la integral de x por elevado a x cuadrado más 1, diferencial de x, pues en este caso sería 1/2 por 2x. Claro, aquí nos hace falta la derivada de x cuadrado más 1, nos hace falta multiplicar por 2, porque la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Pues multiplicamos y dividimos por 2, y por tanto la integral de lo de dentro, de 2x por elevado a x cuadrado más 1, es justamente elevado a x cuadrado más 1, porque la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Y por tanto nos queda 1/2 por la propia exponencial, más la constante de integración. Si tenemos integrales definidas, pues primero se hace la indefinida. Por ejemplo, esta, pues primero se hace la indefinida, que es la integral de x elevado a 3 medios, que es x elevado a 5 medios partido 5 medios, que sería esta, y luego se aplica la regla de Barro, que sería 2/5 por la raíz cuadrada de 4 elevado a 5 menos la raíz cuadrada de 1 elevado a 5. Y esto sería 2/5 por 32 menos 1, 62/5. De la misma forma, esta integral entre menos 1 y 2 de esta función, como ya hemos hecho la integral indefinida, que sería esta, una primitiva, pues evaluamos extremo superior menos inferior. 1/2 por elevado a 2 cuadrado más 1 elevado a 5 menos elevado a menos 1 al cuadrado, que es más 1, 2. Igual pasaría con esta, por ejemplo, que la hemos hecho antes, y aplicamos la regla de Barro en el extremo superior menos el inferior, teniendo en cuenta que el neperiano de E es 1, y por tanto sería 1 al cubo partido 3, 1/3, y el neperiano de 1 vale 0, y por tanto lo que va restando valdría 0. En este caso, bueno, que lo veremos al final de este resumen, la integral entre 0 y 4, imaginaos que tenemos otra variable y por la raíz de 4x diferencial de x. Pues bien, en este caso, el y, como no está en la constante de integración, pues se puede sacar fuera y habría que hacer esta integral. Aquí, evidentemente, raíz de 4x sería raíz de 4 por raíz de x. Raíz de 4 es 2 por x elevado a 1 medio. Pues bien, la integral sería, el 2 incluso se podría sacar, pero vaya, la integral de x elevado a 1 medio es x elevado a 3 medios partido 3 medios. Y por tanto, el 3 medios pasa como 2 tercios, que por 2 sería 4 tercios por x elevado a 3 medios, entre 0 y 4. Pues queda ahí multiplicando 4 tercios por el 4 elevado a 3 medios, menos 4 tercios por 0, elevado a 3 medios, que es 0. Bien, esto 4 es 2 al cuadrado, 2 elevado a 2 por 3 medios, sería como 2 elevado al cubo, que es 8, por 4, 32, 32 tercios de y.
Vamos a ver ahora algunas de las técnicas de integración, que vamos a ver dos concretamente. La integración por cambio variable y la integración por partes. Respecto a la integración por cambio variable, si nos piden calcular una integral indefinida de esta forma, la composición de f compuesta con g, que sería g evaluado en f de x, y tenemos que esto va multiplicado por la función f de x, por la derivada de f de x, f' en x, diferencial de x, pues en ese caso podemos realizar el siguiente cambio de variable, igual a f de x. De manera que si calculamos el diferencial de y, que consiste en derivar esto, sería f' de x diferencial de x. En realidad esto es como decir que la derivada de y sobre x es f' en x, pero con los diferenciales se pone de esta forma. Bien, con esto la integral anterior quedaría de la siguiente forma. En vez de poner y ponemos f de x aquí, y en vez de poner f' de x por diferencial de x, ponemos diferencial de y. Y por tanto sería g evaluado en f de x sería g evaluado en y. Y esto sería diferencial de y. Pues bien, si conocemos una primitiva g mayúscula de x de la función g de x, esto es g' de x igual a g de x, integramos y posteriormente deshacemos el cambio de variable realizado anteriormente. Es decir, tenemos esta integral, la original, realizamos el cambio de variable que hemos dicho aquí y resulta que tenemos una primitiva g mayúscula. Pues entonces de g minúscula la ponemos aquí, pero en este caso, como es en la variable y, pues sería con la variable y. Y por último, deshacemos el cambio. ¿De acuerdo? Y por tanto, un poco con el cambio de variable, lo que pretendemos es una integral que de alguna manera es más difícil, que no se puede hacer de forma inmediata. Con el cambio de variable pasamos a una integral inmediata que sí se puede hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. La integral de elevado a x cuadrado por 2x diferencial de x, aunque bien es cierto que nosotros la hemos visto directamente, pero también se podría hacer por cambio de variable, porque podríamos llamar igual a x cuadrado, el diferencial de y sería su derivada, la derivada de x cuadrado, que es 2x por el diferencial de x, y por tanto tendríamos la integral de e elevado a y, y esto sería el diferencial de y. Por tanto, la integral sería e elevado a y más la constante, y al deshacer el cambio, elevado a x cuadrado más c. Aquí faltaría elevado a y, faltaría más esta constante de integración ya. O, por ejemplo, si tenemos el logaritmo neperiano al cubo de x partido x, esto se puede expresar de esta manera. Esto lo hemos hecho inmediata, pero evidentemente también se puede hacer por cambio de variable. A ver, inmediata en el sentido de que hemos visto que si tenemos una función que depende, en este caso el neperiano de x, todo evaluado al cubo, que es lo que representa esto, y por otro lado tenemos que la derivada del neperiano es 1 partido por x. Habíamos visto que esto era igual a sumarle 1 a esta potencia y dividir por el exponente, que es lo que aparece aquí. Pero se puede hacer también por cambio de variable, porque podemos llamar y al neperiano de x, y el diferencial de y, esto va a ser y al cubo, va a ser justamente la derivada de esto, que es 1 partido de x diferencial de y. Y por tanto nos queda esto de y cubo y esto diferencial de y, por tanto su integral sería la potencia sumándole 1 al exponente, 3 más 1, 4, partido del exponente 4, y por tanto quedaría y elevado a 4 partido 4 más la constante, que si deshacemos el cambio quedaría así. Incluso aquí, fijaros, si tenemos, por ejemplo, llamamos y igual a x cuadrado más 1, su derivada es 2x. Pues bien, multiplicamos y dividimos por 2, o multiplicamos por 2 y por 1/2. Y lo que vamos a tener es que esto va a ser y al cubo, porque x cuadrado más 1 es y. Esto si lo derivamos, la derivada de esto es 2x por el diferencial de x, y por tanto este 2x con el diferencial es el diferencial de y. El 1/2 queda fuera. Y por tanto la integral de y cubo diferencial de y es y a la cuarta partido por 4, que multiplicado por 1/2 es y a la cuarta partido por 8. Y si deshacemos el cambio de y, pues queda x cuadrado más 1 elevado a 4 partido 8 más. Vamos a ver ahora lo que sería la integración por partes, otra técnica de integración. Bien, para calcular una integral de la forma integral de f de x por g' de x, diferencial de x, en ocasiones se aplica la siguiente fórmula.
integral de f de x por g' de x, diferencial de x, es igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x diferencial de x. Este método se suele aplicar cuando al aplicar la fórmula anterior, en la segunda integral o bien obtenemos una integral inmediata o bien podemos volver a aplicar el mismo procedimiento, es decir, el método de integración por partes de manera sucesiva hasta llegar a una integral inmediata. Es decir, lo que se persigue con esto es, esta integral no es inmediata, pero al aplicar esta fórmula resulta que esta sí es, o aplicando de nuevo aquí la integración por partes, al final se llega a una integral inmediata. Esta fórmula es muy sencilla de sacar a partir de la derivada de un producto de funciones. ¿De acuerdo? Se sacan de forma muy sencilla. Bien, en la práctica se suele usar esta fórmula, en vez de usar esta notación de f de x, g de x, f' de x, g' de x, se suele usar esta notación porque os suele resultar mucho más cómodo. La integral de u, el f de x es u, diferencial, el v es el g de x y el diferencial de v es la derivada de g de x, que es g' de x diferencial de x, y el diferencial de u es f' diferencial de x. Y por tanto la fórmula es la integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos integral de v diferencial de u. Que aparece una frase típica, un día vi una vaca sin rabo vestida de uniforme, para recordar dicha fórmula, donde nosotros vamos a tener que denotar cuál es el u y el diferencial de v. A partir de ahí obtenemos u y v diferencial de u, y se puede resolver dicha integral por la integración por parte. En la integración por parte existen ciertos casos en los que está comprobado que el método de integración por parte funciona bien, aunque estos no sean los únicos casos en los que se puede aplicar este método, y tampoco que sea el único método por el que haya la integral en cuestión, porque depende de determinadas funciones, si la integral no es inmediata, si la integral no se hace por cambio de variable. Los casos a los que nos referimos son aquellos en los que nos encontramos dentro de la integral los siguientes productos de función. Es decir, si podemos aplicar la integración por parte, vamos a tener el producto de dos funciones. Hay 5 tipos, pero nosotros nos vamos a restringir a solo 4. Va a ser el producto de funciones entre las cuales puede estar un logaritmo, un polinomio, una exponencial o una trigonométrica, un seno, coseno. ¿Vale? También podría estar una tangente, pero nos quedaremos con seno, coseno. Pues bien, a la hora de denotar el u y el diferencial de v, si tenemos logaritmo por cualquier función, sea polinomio, exponencial o trigonométrica, el u siempre es el logaritmo y el diferencial de v va a ser la otra función. Si no tenemos logaritmo, pero tenemos polinomio por ejemplo, por exponencial, por seno o coseno, pues el u va a ser el polinomio y el diferencial de v la exponencial o el seno o el coseno. Ya por último, si tenemos la exponencial por seno o coseno, ahí da igual, aunque bueno, se puede tomar, por ejemplo, u exponencial y el diferencial de v el seno o coseno. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos la integral de 3x más 7 por elevado a x, diferencial de x, esta integral no es inmediata, porque aquí tenemos una función polinómica de grado 1, un polinomio de grado 1, y aquí una exponencial. Si hubiera sido, por ejemplo, la integral de 7 por elevado a x, sí es inmediata, porque sería 7 por elevado a x. Pero al tener este 3x, no. Pues bien, en este caso se hace la integración por parte, y como es un polinomio por una exponencial, el polinomio es la u y el diferencial de v sería la exponencial. Y por tanto, la integral sería, aquí tenemos el u y aquí el diferencial de v. Diferencial de u sería la derivada de esto, 3 diferencial de x. Y si el diferencial de v sería elevado a x diferencial de x, pues el v sería la integral de elevado a x, que es elevado a x. Por tanto, al aplicar la integración por partes sería, esto sería igual a u por v, 3x más 7 por elevado a x, menos integral de v, que es elevado a x, por diferencial de u, que sería 3 diferencial de x. Y por tanto quedaría esta integral. El 3 lo ponemos aquí delante y quedaría esto. Evidentemente ya esta integral, el 3 puede salir fuera y se queda con el menos, y queda la integral de elevado a x, que es elevado a x. Y por tanto queda esta función más la constante. Y aquí, al sacar factor común elevado a x, queda 3x más 7 menos el 3, 7 menos 3 más 4.
De la misma forma, aquí tenemos la integral de x cuadrado por el neperiano de x, diferencial de x. Esta integral no es inmediata y tenemos polinomio de grado 2 por logaritmo. En este caso, el logaritmo es la u y el diferencial de v sería el polinomio. X cuadrado con el diferencial de x. Pues bien, el diferencial de u sería derivar esto, 1 partido de x diferencial de x, y el diferencial de v es x cuadrado diferencial de x, por tanto el v sería la integral de x cuadrado diferencial de x, que sería x cubo dividido por 3. Por tanto, esta integral de u diferencial de v sería igual a u por v, neperiano de x por x cubo partido por 3, el x cubo partido por 3 lo podemos poner delante, que se suele poner con el neperiano, igual que con las trigonométricas, menos la integral de v, x cubo partido por 3, por diferencial de u, 1 partido por x diferencial de x. Bien, bueno, aquí se ha cambiado de orden, no sé por qué, pero vamos, se podría haber dejado como estaba. Aquí fijaros, esto, pues la x de aquí abajo se va y queda x cuadrado, el 3 de abajo sale como un tercio con el menos delante, y por tanto tendríamos x cubo dividido por 3 por el neperiano de x, menos un tercio por la integral de x cuadrado, que es x cubo partido por 3. Y queda menos un tercio por x cubo partido por 3, los dos 3 de abajo quedan un noveno, y por x cubo más la constante de integración. Podéis comprobar que si deriváis esta función y simplificáis, os tiene que salir exactamente esta función. De la misma forma que si deriváis esta función. Evidentemente, si deriváis la constante de integración, que es un número real, eso sería 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora las integrales impropias. En este caso solo vamos a ver la de primera especie. Hasta ahora hemos calculado integrales de funciones continuas en intervalos cerrados y acotados a b. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría si o bien f no estuviera acotado en AB, o bien si f estuviera definida en el intervalo AB, pero que no es acotado? En este caso estaríamos en una integral impropia, ante una integral impropia, estarían las que se llaman de primera especie. Son integrales en las que el límite de integración no es un intervalo acotado, es decir, por ejemplo, cuando el a es menos infinito y tenemos el intervalo menos infinito b, o cuando el superior, lo que sería el límite superior, el b, es más infinito, o incluso ambos, ninguno de los dos son acotados. O estarían también las integrales impropias de segunda especie, que son integrales en las que f no está definida, esto es, se discontinúa, en algún punto del intervalo AB. Bien, solo vamos a ver aquí el primer caso, que sería las impropias de primera especie. Son integrales en las que el límite de integración no es intervalo acotado, por ejemplo, esta, cuando el b es el límite superior, o en ese caso se va a definir la integral, esta entre a infinito de f de x, diferencial de x, como el límite, cuando t tiende a infinito, de la integral entre a y t de f de x diferencial de x. Es decir, donde está el límite no acotado, ponemos una variable, en este caso la llamamos t, la calculamos y hacemos el límite cuando t tienda a más infinito. Primero se calcula la integral y luego se calcula el límite. De la misma forma, si el límite de integración, el inferior, el a, es menos infinito, pues se definiría este límite, se definiría como la integral como este límite. Primero se calcula la integral y luego se calcula el límite, e incluso si tenemos que ambos límites son no acotados, pues se definiría como este límite. El límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos t y t de f de x diferencial de x, y sería, primero habría que calcular en la variable t, dicha integral definida, y luego se calcularía el límite. Pues bien, si existe el límite, se dice, y es un número real, se dice que la integral es convergente y su valor es el valor de dicho límite. Si no existe el límite o es más o menos infinito, se dice que la integral es divergente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. La integral entre 0 e infinito de x cuadrado diferencial de x. En este caso, el límite superior. Bueno, todos los ejemplos son con el límite superior. Evidentemente podemos tener el inferior. En este caso, el límite cuando t tiende a infinito entre 0 y t de x cuadrado diferencial de x. Esto sería x cubo partido por 3 entre 0 y t bar de la regla de Barrow. Y sería t al cubo partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3, queda t al cubo partido por 3.
Si calculamos el límite, pues esto vale más infinito y por tanto esa integral sería divergente. Si hacemos la integral entre 1 e infinito de 1 partido de x al cubo, resulta que esta integral sería el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 1 y t de 1 partido de x cubo diferencial de x. La integral de 1 partido de x cubo sería la indefinida, sería la integral de x elevado a menos 3, que es x elevado a menos 2 partido menos 2. Por tanto queda menos 1 partido 2x al cuadrado. Que si se hace entre 1 y t, queda menos 1 partido 2t cuadrado y menos con menos más 1 medio partido 2 por 1 al cuadrado, que sería el extremo inferior. Y por tanto, por eso queda, por un lado, menos 1 partido 2t cuadrado y por otro lado, más 1 medio, que es lo que se ha puesto delante. Pues bien, calcular el límite cuando t tiende a infinito de esta expresión, pues sería cuando t tiende a infinito, al dividir 1 entre infinito sale 0 y por tanto el límite es 1 medio y por tanto en este caso esta integral vale 1 medio, se dice que es convergente. De la misma forma, la integral entre 0 e infinito de elevado a menos t diferencial de elevado a menos x diferencial de x, nuevamente se plantearía como un límite. En este caso, la integral entre 0 y t de elevado a menos x diferencial de x sería la integral de elevado a menos x, la indefinida, es menos elevado a menos x. Si evaluamos, aplicamos Barrow, la regla de Barrow entre 0 y t, sería menos elevado a menos t, menos menos más elevado a menos 0, que es elevado a 0, 1. Por tanto, queda menos elevado a menos t más 1, que sería esto. Y el límite cuando t tiende a infinito de esto es lo mismo que de elevado a menos t, es lo mismo que 1 partido elevado a t. Elevado a t cuando t tiende a infinito se va a infinito, incluso más rápido que t, y por tanto 1 partido infinito, 0. Y eso quiere decir que el límite de esto queda este valor, que es 1, y por tanto se dice que la integral es convergente. Por último, de este resumen vamos a ver las integrales dobles y solo lo vamos a ver sobre recintos rectangulares. Bien, se desea calcular el volumen entre la superficie definida por una función de dos variables, que la vamos a llamar z igual a f de xy, y el plano xy en el rectángulo r igual a ab por c, producto cartesiano cd. A este volumen lo vamos a llamar integral doble de f en r y lo denotamos de esta manera. Al conjunto R se le llama recinto de integración. Y un poco la idea de lo que estamos haciendo respecto a volumen es la siguiente. Imaginaros que esta parte roja, como si fuera una especie de sábana o de manta o lo que fuera, es la función f de xy, que la denotamos por z, donde a cada xy de esta base, de lo que sería el recinto rectangular, ABCD, pues le hacemos corresponder su valor de la función, que sería z. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando hacemos esta integral doble de esta función f de xy, de dos variables, sobre este recinto rectangular, estamos calculando el volumen que hay dentro, que hay por debajo de esta superficie roja que hay por debajo de esta superficie, por encima del rectángulo, y como si trazáramos 4 planos verticales, uno por aquí, otro por este lado y otro por este lado, como 4 cortes. Ese volumen que queda dentro sería justamente la integral doble de la función f de xy, diferencial de x, diferencial de y, en el recinto rectangular AB, producto cartesiano por CD. Para calcular esta integral, nuevamente no vamos a recurrir a aproximar por áreas, sino que vamos en este caso, a recurrir para el cálculo de esta integral sobre recintos rectangulares al teorema de Fubini, que dice, si f de xy es una función continua sobre el recinto rectangular, entonces la integral doble de f de x, diferencial de x, diferencial de y, sobre el recinto rectangular es igual a coger y hacer primero la integral indefinida sobre con la variable y, considerando x como constante. Y el resultado luego lo integramos sobre x. Pero es que daría igual resultado que hacer primero la integral y hacer la integral con respecto a x considerando y como constante y luego el resultado integrarlos sobre y. Aquí lo tenemos descrito, es decir, primero integramos con respecto a x, a y, lo de dentro, considerando x como constante, y luego lo integramos con respecto a x. O bien, cogemos integrar primero respecto a x,
considerando a i como constante y luego el resultado lo integramos respecto a i. Pues da igual porque el teorema de Fubini nos dice que nos sale el mismo resultado y eso es lo que sería la integral doble de la función f de x y diferencial de x diferencial de y en este recinto rectangular AB, producto cartesiano CD. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tenemos la integral doble de x cuadrado y a la cuarta en el recinto rectangular para la x 1, 4 y para la y 0, 1. Pues bien, en este caso podemos hacer, por ejemplo, primero integrar con respecto a y en este caso, como está multiplicando, pues cuando está multiplicando, pues en ese caso tendríamos que, fijaros, de alguna manera tendríamos que la integral entre 0 y 1, pues sobre i a la cuarta diferencial de i, pues tendríamos que sería i a la quinta partido 5 en el intervalo 0, 1. Y por tanto esto sería 1 a la quinta partido 5 menos 0 a la quinta partido 5, que daría un quinto. Y como esto al estar multiplicando y no depender de i, lo hemos dejado aquí fuera, x al cuadrado, pues habría que integrar ahora, ese quinto puede salir fuera, y sería la integral entre 1 y 4 de x cuadrado diferencial de x. La integral de x cuadrado diferencial de x, una primitiva de x cubo dividido por 3, evaluado en el intervalo 1, 4, sería 4 al cubo partido por 3, menos 1 al cubo partido por 3. 4 al cubo sería 4 por 4, 16, por 4 sería 56, no, perdón, sería 64, 64 menos 1, 63. Partido por 3, 21. 21 por un quinto, 21 quinto. Pues bien, esto tiene que salir igual que en vez de integrar primero con respecto a y, integramos primero con respecto a x. Aquí también y a la cuarta la podemos dejar fuera. Esto sería esta integral, x cubo dividido por 3 entre 1 y 4. Y saldría 4 al cubo dividido por 3 menos un tercio, que sería 21. Y luego con respecto a y, que nos saldría un quinto. Y por tanto nos saldría el mismo resultado.